Bueno, buenas noches a todos. Gracias por su asistencia. Bueno, ahora esta tarde tenemos el gusto de presentar un libro aquí en la academia, presentación virtual de un libro sobre un ilustre personaje, ¿no? El libro titula Mamerto Urriola-Goitiarreague, el, eh, el sexenio, la guerra civil de 1949 y el Mamertazo. El autor de esta interesante obra es Roberto Luis Ocio Ortubé. Vamos a hablar un poquito acerca de Roberto. Roberto nace en La Paz en 1975. Él es abogado de la Universidad Católica de San Pablo de la ciudad de La Paz. Tiene una maestría en descentralización y gestión pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene un diplomado en Historia y Filosofía del Arte de la misma Universidad Mayor de San Andrés y fue finalista del Premio Eduardo Avaroa en la gestión 2017 con la obra Bernardino Bilbao Rioja, el mariscal que salvó el honor y los recursos petroleros de Bolivia. Bueno, para nosotros es importante presentar este libro aquí en la academia porque Roberto le ha dedicado también mucha importancia a los orígenes y a los antepasados de don Mamerto, ¿no? Que tiene una genealogía realmente muy interesante. Aquí bueno, que poner unas cuantas fotos de algunas partidas. Aquí tenemos la partida de bautizo de don Mamerto Urriola-Goitia, que nace en 1895 en la ciudad de Sucre, siendo bautizado ese mismo año en la iglesia de San Miguel Arcángel. Y tenemos un pequeño pantallazo de su genealogía paterna. Bueno, podemos decir que el primer Urriola-Goitia que heredar su rama es don Martín Mamerto Urriola-Goitia de Samir, nacido en Arteaga, en el País Vasco. Este señor es el primero de esta rama familiar que llega a la ciudad de Sucre, ¿no? Donde establece una importante firma comercial, Urriola-Goitia y compañía, que llega a ser una de las más grandes e importantes del sur, ¿no? Con su casa comercial tanto en Sucre como en Potosí. Este señor casa con doña Amalia Tardío del Rivero, nació en 1856, es una ilustre dama del lugar, de reconocidas familias, descendiente de varios funcionarios, eh, vinculados siempre a la administración de la corona y del gobierno español. Y uno de los hijos de esta pareja es don Mamerto Urriola-Goitia Tardío, ¿no? Que sería ya la primera generación de Urriola-Goitia de esta rama, nacido en la ciudad de Sucre, en Bolivia, ¿no? Que casa con doña Corina Arriaga Moreno, que son los padres del personaje del que vamos a hablar hoy día, don Mamerto Goitia Arriaga. Aquí tenemos una fotito de don Mamerto Goitia Tardío, del padre de este personaje, y una foto de su madre, doña Corina Arriaga, y vamos a ver unas cuantas fotos de las partidas de los antepasados, ¿no? Esta es la partida original del matrimonio Goitia Arriaga, que es en Sucre, en la iglesia de San Miguel Arcángel, en el año 1894. Sí, para los que no conozcan, es la iglesia de San Miguel, en la ciudad de Sucre. Y tenemos la partida original del matrimonio Goitia Tardío, que vendría a ser los abuelos de don Mamerto, y es la primera generación de esta familia asentada en la ciudad de Sucre, ¿no? O sea, el 5 de abril de 1856, también en la ciudad de Sucre, ¿no? Aquí podemos ver la iglesia donde se efectuó este sacramento, que es la misma, San Miguel Arcángel. Por la ascendencia materna, su madre, doña Corina Arriaga Moreno, podemos decir que también era de origen vasco. Su padre era don Adrián Jean Baptiste Arriaga, en este caso vasco-francés, por lo que podemos decir que don Roberto descendía tanto de vascos franceses como españoles, de ambos lados de los Pirineos, ¿no? Este don Adrián estaba casado con doña María Lucrecia Corina Moreno del Rivero, esta señora de reconocidas y antiguas familias orientales, siendo hermana, por ejemplo, de don Gabriel René Moreno, uno de los más grandes intelectuales que ha dado, que ha tenido Bolivia, ¿no? Don Mamerto casa el 10 de enero de 1942 en su ciudad natal, en Sucre, con Juana Hernández Calvo. Esta Juana Hernández Calvo, su hija de don Anselmo Hernández Tapia y de doña Rita Calvo Caldimonte. Ellos no tuvieron descendencia, lamentablemente. Doña Juana tiene una ascendencia sumamente interesante también, que ha sido muy estudiada y que va a seguir siendo estudiada a futuro, la rama materna, al ser hija de doña Rita Calvo Calvimonte, nieta del doctor Domingo Calvo Salinas, bisnieta del doctor Mariano Enrique Calvo Cuellar, que fue vicepresidente de la República, y por lo tanto también tataranieta del oidor de la Real Audiencia de Charcas, don Juan de Dios Calvo de la Banda y Antequera, ¿no? Una ascendencia
sumamente interesante. Bueno, hoy día nos vamos a buscar la presentación del libro, así que esto de la genealogía es solamente pasadita, ¿no? Para hablar más sobre la genealogía de los Goita, tenemos una publicación, un trabajo excelente que ha publicado y que ha realizado minuciosamente el presidente de nuestra academia, don José Carlos Suárez Medeiros, que está publicada en la revista Genealogía Familiar. Esta revista ha sido publicada tanto en España como en la Argentina, ¿no? Y corresponde a la revista número 13. Es un excelente trabajo que yo lo recomiendo a todos. Bueno, ahora sí podemos pasar, querido Roberto, por favor, con tu presentación. Muchísimas gracias a todos los distinguidos miembros de la Academia Genealógica Charcas por esta gentil invitación a la presentación de este libro. Para mí es un privilegio, un honor estar con todos ustedes en esta tarde. Para empezar, la generación de este trabajo empezó aproximadamente hace unos 3 años. 3 años que significaron un proceso de investigación que se inició con un folleto que rememoraba todas las fuentes bibliográficas vinculadas al sexenio. El sexenio es el periodo de tiempo en la historia de Bolivia que comprende el tiempo desde el colgamiento del presidente Gualberto Villarroel el 21 de julio de 1946 hasta bueno, hay dos fechas, ¿no? El 9 de abril de 1952, la revolución propiamente dicha, o el 6 de mayo de 1951, cuando se realizan las últimas elecciones restringidas en territorio boliviano. ¿Cómo ha surgido esta investigación? ¿Cómo hemos podido llegar a vislumbrar la figura de Mamerto Urriola como una de las figuras quizás más importantes del siglo XX, pero que lamentablemente por animadversión política, por enemistades Sí, tanto personales claro. como políticas, enemistades políticas se han podido generar cierto Ujú, tipo de problemas a nivel tanto personal como de orden, si quieren, partidario. Vamos a presentar algunas fotografías para hacer mucho más animado esta presentación. Le pediría por favor a Sergio volver a la primera y así vamos a explicar cada una de las fotografías a modo de poder mencionar el significado de cada una de estas imágenes, por favor. La primera fotografía nos muestra obviamente al personaje. ¿Quién era Mamerto Urriola-Goitiarria? Las primeras referencias que tenemos de él vienen desde, obviamente, las narraciones personales generadas a través de los relatos que se han dicho de la Guerra Civil de 1949. Lo que ha sucedido en la Guerra Civil de 1949, para aquellos que tenemos ascendientes en la ciudad de Potosí y la ciudad de Sucre, han reflejado la crueldad de un enfrentamiento fratricida donde evidentemente las cuestiones políticas y las reyertas personales han primado, especialmente entre los que querían resolver el tema del viejo orden, junto con aquellos que apoyaban a movimientos políticos de orden político personal, en este caso el MNR. ¿Quién era este personaje? ¿Quién era Mamerto Urriola-Goitia, ese hombre que había generado tanta controversia a mediados de la década de 1950 y a mediados del siglo XX? Podríamos decir que Mamerto Urriola-Goitia era, para empezar, un hombre público que ha desempeñado, era abogado de la Universidad San Francisco Javier de Charcas, se especializó en Derecho Internacional y fue un diplomático de peso, un diplomático muy renombrado de la legación boliviana, particularmente en la Gran Bretaña, en Londres. Él ha sido uno de esos diplomáticos que tuvo
distinguida carrera tanto en la legación boliviana como en las asignaciones específicas que realizaron diversos gobiernos de Bolivia. La siguiente, por favor. En esta foto vemos algo muy importante, uno de los Tedeums, quizás el último Tedeum de un presidente constitucional, es el 6 de agosto del año 1950. Es uno de los capítulos del libro que dedica específicamente un tratamiento a lo que ha sido el sexenio y lo que fue el gobierno turbulento de Mamerto Relagoitia. Ese capítulo lo hemos denominado paradójicamente, como mencionamos en diversos acápites, lo denominamos el tablero de ajedrez que explotaba con cada movimiento. Obviamente que el gobierno de Urrelagoitia fue uno de los más convulsos de la historia de Bolivia. Complots, revoluciones, subversiones, un gobierno por demás caótico en muchos aspectos. Pero tuvo grandes aciertos y tuvo grandes avances. Particularmente vamos a mencionar cuatro. El primero, el acercamiento que hubo con el gobierno de Chile para resolver el centenario enclaustramiento marítimo de Bolivia, a través del canciller Alberto Ostria Gutiérrez. Segundo, el inicio del financiamiento del camino Cochabamba-Santa Cruz, que sería recogido por el gobierno del MNR posterior a 1952. Tercero, las refinerías en la ciudad de Sucre, en el departamento de Chuquisaca, que hasta el momento proveen de estos lubricantes y que se iniciaron justamente en este gobierno. Y cuarto, el censo de 1951. El censo de 1951, de 1950, que después de casi medio siglo, porque el último censo había sido en 1900, en el gobierno de José Manuel Pando, en 1950 se hace un relevamiento de la población y de sus necesidades, pese a la existencia de tantos problemas de índole político como de corte sectario. El siguiente, por favor. Aquí tenemos una interesante fotografía recolectada de la hemeroteca. Vemos el ascenso del presidente Enrique Herzog, junto con el vicepresidente, el doctor Mamerto Relagoitia, acompañado por el doctor Tomás Monge Gutiérrez, que se había hecho cargo del gobierno provisional después del 21 de julio de 1946. Cabe recalcar algo importante. Lo habíamos mencionado con algunos amigos historiadores. Esta investigación ha chocado con el problema que mucha de la documentación, fotografías y archivo de hemeroteca referido al sexenio ha desaparecido. He tenido el cuidado de revisar la biblioteca, particularmente la de La Paz, y las fotografías, los periódicos, en algunos casos han sido arrancados y en otros casos han desaparecido. Entonces, en este momento puedo agradecer la participación del doctor Álvaro Carranza Urreolagoitia y de Marcelo Santa Cruz Urreolagoitia, quienes de sus archivos privados han tenido la gentileza de proporcionarme mucho material documental específicamente en cuanto a fotografías. ¿Cómo podríamos mencionar esta fotografía? Podríamos mencionar tres elementos importantes. Primero, uno de los capítulos del libro hace mención específicamente a lo que ha significado el ascenso del doctor Herzog. La historiografía nacional ha considerado este periodo, o el preludio de lo que iba a suceder, como una especie de cambio basada en la debilidad del galeno, como titulamos uno de los capítulos. El doctor Herzog se encontró agobiado por demasiadas crisis y demasiados problemas, específicamente sublevaciones, y el peor de todos fue el tema de la mina siglo XX. Y
el inicio de la Guerra Civil de 1949. Entonces fue el momento del ascenso de su vicepresidente, que se encuentra en esta fotografía, que es el doctor Mamerto Urreolagoitia Arregui. Mamerto tenía la característica de ser un personaje, un hombre de bastante fuerte carácter y muy decidido, por lo que tuvo que hacerse cargo de la jefatura del Estado para afrontar la guerra civil. Uno de los factores que también ha influido para este tema ha sido la forma como Herzog en algún momento dejó la presidencia de Bolivia y había un vacío de poder. Y tuvo que ser Urreolagoitia el que asuma primero el tema de la masacre del siglo XX, porque se secuestraron funcionarios extranjeros y bolivianos y eso terminó en una matanza, y la brutal guerra civil de 1949, de la que saldría airoso. Sin embargo, el número de muertos y el número de víctimas sería muy elevado. La siguiente, por favor. Aquí vemos a un personaje que hemos podido hacer énfasis en cuanto a lo que ha significado para Mamerto en dos aspectos, el aspecto familiar y en el aspecto del destino. En el aspecto familiar, esta es la foto de Jaime Urreolagoitia Arregui, el hermano menor de Mamerto que muere en la batalla de Campo Villa en la guerra del Chaco. Jaime Urreolagoitia demostró mucho valor en esa batalla y cae abatido en las arenas del Chaco. Pero ¿cuál es la repercusión de este hombre? ¿Cómo influye en la vida de Mamerto? Pues dentro de una de las teorías que se manejan en el libro, la amistad que tenía Jaime Urreolagoitia con dos personajes señeros de nuestra historia, Germán Busch Becerra y Gualberto Villarroel, salvan la vida de Mamerto. En el gobierno de Gualberto Villarroel se producen las violentas muertes de Chuspipata, donde mueren distinguidas personas o personajes de la política boliviana. Y en la lista se encontraba Mamerto. Sin embargo, la amistad que existía entre Gualberto Villarroel y el teniente Urreolagoitia hacen que Mamerto salve la vida y no esté en la lista de aquellas personas que iban a ser victimadas en Chuspipata. Este hombre, el hermano menor de Mamerto, es un ejemplo de que la guerra y la muerte había tocado a todos los niveles de la sociedad boliviana. La siguiente, por favor. Aquí vemos a Mamerto. Uno de los capítulos del libro se denomina Entre Ñuchu y Londres. Mamerto fue, como habíamos mencionado al principio, un distinguido diplomático boliviano, pero hemos podido verificar y corroborar que no solamente fue un diplomático, algo que se había ocultado hasta el día de hoy. Mamerto también fue un explorador de la heredad nacional que pudo adentrarse al sudeste de Bolivia y al oriente del país, llegando por el río Paraguay hasta La Gaiba, Puerto Suárez, Puerto Quijarro, el camino de Puerto Quijarro, Puerto Suárez, por donde es Roboré, hasta llegar a la ciudad de Santa Cruz para luego dirigirse al sudeste. El objetivo, descubrir las riquezas que se encontraban en nuestro territorio entre el año 1928 y 1929, apenas 4 años antes de el conflicto con el Paraguay. Pero no solamente eso, Mamerto logró traer consigo unos exploradores que pudieron hacer una película documental muda que ustedes pueden encontrar, está dispuesta, está abierta en YouTube, es Across Bolivia. Across Bolivia es una película muda tipo documental donde se puede ver a un joven Mamerto Urreolagoitia junto con los exploradores tomando fotos inéditas del oriente del país, de las misiones. Entonces, después de hacer el recorrido, ascienden hasta la ciudad de Cochabamba y llegan hasta la ciudad de La Paz. Este trabajo nos muestra una faceta poco conocida del presidente Urreolagoitia,
que no solamente fue un diplomático, sino también un explorador. La siguiente, por favor. Nuevamente volvemos a el periodo presidencial. Mamerto se encontraba bajo muchas presiones, pero también tuvo la colaboración de muchas personas en la ciudad de Sucre, pero estaban bajo el signo militar. Lamentablemente, la única forma para contener lo que iba a venir en el 6 de mayo de 1951 era la victoria de la coalición de los partidos tradicionales a cargo de Gabriel González. Lamentablemente, o podríamos decir, la decisión de la población votante eligió al doctor Víctor Paz Estensor sobre Gabriel González. Entonces, el presidente Urrielagoitia no tuvo otro remedio que en un arranque de furia, en un arranque de frustración, en una decisión unilateral de dejar el poder con los militares. Y los militares se hicieron cargo a través de Hugo Vallivian Rojas. Esa decisión que adoptó Mamerto se conoce en la historia como el Mamertazo, que significó la dejación del poder a cargo de los militares en 1951. Por ello, Mamerto sale al exilio por un largo periodo de 12 años donde se va a ver acicateado por la pobreza, por el desengaño, por mucho de lo que puede sufrir un hombre desterrado y que aquí hacemos énfasis, tuvo un comportamiento honesto. Mamerto tuvo una vida honrada y eso lo llevó a vivir en una marcada austeridad, casi llegando a la pobreza. Siguiente, por favor. Ese es entonces, es una pequeña introducción a lo que se ha investigado en esta obra. Debo agradecer particularmente el trabajo de Sergio Gutiérrez Elliot, quien me ha ayudado en el primer capítulo, ¿no? Vascos de los dos lados de los Pirineos. Ese aporte que Sergio maneja perfectamente en genealogía ha tenido la gentileza de colaborar con este capítulo, pero no solamente con este capítulo, el inicial, sino estamos hablando de la lectura pormenorizada del texto en cuanto a sus alcances, en cuanto a su sintaxis, en cuanto a la forma como se ha manejado el lenguaje, y el apoyo de Sergio ha sido bastante importante en ese aspecto. El primer capítulo, generalmente, a veces en nuestros libros de historia, podemos mencionar a Alfonso Crespo Rodas, y varios otros entendidos en materia de historia, referidos a personajes como José Luis Tejada Sorzano o Adolfo Costa Durrels, nos hacen una aproximación al ancestro. Entonces es necesario conocer los antecedentes familiares, quiénes eran los padres, los abuelos, de dónde vino este hombre, cuáles eran los antecedentes familiares. Entonces, Sergio ha hecho una brillante exposición al principio de esta charla respecto a los ancestros de Mamerto. El primer capítulo del libro hace mención justamente a este antecedente familiar. Mamerto tuvo en sí, aquí vemos una foto, si la podemos ver, por favor. Ahí se encuentran los antepasados directos de Mamerto, que son su padre y su tío. Estamos hablando de Mamerto Urriolagoitia Osamis, junto con sus hijos Arturo y Mamerto Urriolagoitia Tardí. Entonces, esta es una foto que fue proporcionada por Álvaro Carranza Urriolagoitia de su archivo personal y nos muestra en primer lugar quién era el padre y el abuelo directo de Mamerto. En este caso podemos mencionar algo muy importante. En el capítulo segundo, perdón, en el capítulo tercero, hacemos mención a que estos dos hermanos estuvieron presentes no solamente o sea, en la vida social de Sucre, sino estuvieron presentes en la Guerra Federal. Fueron testigos directos de dos hechos trascendentales para lo que fue la Guerra Federal de 1899. Ambos hermanos participaron en la batalla del primer crucero, en el primer crucero cerca de Viacha. Pero no solamente eso,
Ambos hermanos estuvieron cerca de ser sacrificados en lo que fue la masacre de Ayoayo. Las cartas recopiladas muestran que tanto Arturo como Mamerto estuvieron cerca de quedarse en la capilla de Ayoayo, sin embargo pasaron raudamente y dejaron a los heridos. Dejaron a los heridos y esos heridos, horas más tarde, fueron masacrados por las huestes indígenas de Pablo Zárate Vilca. En otra presentación hemos mencionado que no solamente Mamerto habría sido un personaje específicamente de índole político, sino que su familia tuvo, o sea, puede ser considerada como un testigo de nuestros tiempos. Y estos dos hombres, el padre y el hermano, estuvieron en la Guerra Federal. Agradezco mucho la invitación a la Academia Genealógica de Charcas. Esta es una foto magnífica del archivo de la familia Urrelagoitia. Nos muestra a Mamerto en sus tiempos de diplomático. El diplomático que participó en los fastos de la Gran Bretaña, que fue uno de los diplomáticos más galardonados de Bolivia, más condecorado, además de ser un diplomático experto, pudo estar en los fastos de la coronación de Jorge V, Eduardo VIII, Jorge VI, en representación de Bolivia. Entonces estamos viendo un hombre con una marcada experiencia en el campo diplomático. Aquí lo vemos a Mamerto como senador de la República entre 1940 y 1943. Esta es la figura del hombre, el hombre que participó en política activa en el último periodo antes de la caída durante el gobierno de Peñaranda, antes de la llegada de Villarroel. Mamerto interpeló en varias ocasiones al gobierno de Peñaranda y también se opuso frontalmente al gobierno de Gualberto Villarroel. Y eso le llevó a salvarse de lo que fue la masacre de Chuspipata. Esta foto muestra a Mamerto cuando él desempeñaba sus funciones como diplomático. Muy importante ver también esta foto. Aquí vemos su lado humano, ¿no? Este es el obituario del miércoles 5 de junio de 1974. Aquí lo vemos con su esposa, la señora Juana Hernández de Urrilagoiti. La señora Juana Hernández lo acompañó al expresidente por todos esos avatares que significa la política de Bolivia. Salió al exilio junto con él y vivieron con marcada austeridad tanto en el País Vasco como en el sur de Francia. Mamerto siempre le profesó seguramente una lealtad y un marcado cariño a su esposa. Y en el capítulo final, cuando hablamos de la muerte de Mamerto, consideramos que la muerte de su esposa significó el golpe final del cual no se pudo ya recuperar el expresidente. Entonces, esto nos muestra el lado humano del presidente, alguien que tuvo que soportar los avatares y las penas de la política, pero acompañado de su esposa, la señora Juana Hernández Calvo de Urrilagoiti. Y bueno, volvemos a la fotografía final. Este es el hombre que hemos biografiado gracias a la gentileza de la editorial 3600, gracias a la confianza de quienes han tenido la oportunidad de poder colaborar con esta investigación. ¿Cuál es el objetivo de este libro para concluir mi disertación? El objetivo de este libro es tratar de dar más luces sobre lo que ha sido un periodo importante de la historia de Bolivia, el sexenio, y ver al hombre que ven en la imagen en sus luces y sus sombras. Es un hombre que ha gobernado nuestro país en un periodo demasiado convulso, un periodo demasiado complicado, pero que ha cambiado para siempre el destino de lo que es Bolivia. Muchísimas gracias por su atención. Bien, Roberto, felicidades, ha sido una exposición me parece muy interesante y muy clara.
Y como dije a un principio, antes de que empiece la reunión, yo he leído el libro y me ha parecido realmente un libro interesante porque muestra una etapa que la historia no la recoge, justamente por todos los antecedentes políticos que hubieron en la posterioridad a su gobierno, ¿no? Entonces, en ese aspecto me ha parecido un libro excelente. Felicidades. Muchísimas gracias. Mucho gusto, Roberto, de conocerlo y felicidades. Una brillante exposición. Espero tener la oportunidad de leer el libro. Muchísimas gracias. Muchas felicidades por mi parte también y mucho gusto de conocerlo. Muy interesante exposición mostrando, además del excelente material fotográfico, esas facetas que no son conocidas para mucha gente, ¿no? Tuve el gusto de conocer a la que entiendo ha sido nieta de don Mamerto Urriola por el ser la hija de don Mamerto, cuyo nombre no lo tengo. El nombre de la nieta es Carmen Carranza Urriola, que ella casó en la última etapa de la vida de mi primo Juan Carlos Blanco de la Fuente. Y tuve la oportunidad de verla, conocerla en La Paz. Eso era lo que quería comentar nada más. Muchas gracias. Habla Juan Isidro, felicitaciones por la conferencia y por el libro de un personaje tan importante y tan querido por todo Sucre. Yo lo conocí en el año 65, así que lo saludaba a todo el mundo en la calle y le daba la vereda en homenaje a su tradición política y diplomática. Muy buena la conferencia. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Y un poco como información, Mamerto Urriola fue primo hermano de mi abuela materna. O sea que por ahí tenemos una cierta relación familiar. Seguro. Una cosita relacionada con la familia Urriola, casualmente, en mis primeros inicios en la genealogía, de alguna forma me había interesado el conectar a la realeza europea con Bolivia, y fue un poco por el lado de la familia Urriola que así muy, por supuesto, con ramas bastante lejanas, pude conectar con la familia del Principado de Mónaco. No tengo todos los datos como para estar absolutamente cierto de eso, pero sí, venía por el lado de Patiño, ¿no? De Simón Patiño, y que de alguna forma estaba relacionado también con alguno de la familia Urriola. Por Sardina, también descendiente de los Risco Llagorret. Claro, claro. Si me permiten, claro, aportar un poquito de eso. Mamerto, al encontrarse realizando sus funciones diplomáticas, tuvo contacto obviamente con Simón Patiño. Él era parte de la legación boliviana en Francia, en París específicamente, pero había muchos contactos con él en cuanto a coordinación de labores diplomáticas. En una parte del libro mencionamos cómo Mamerto realiza en el año 1925 la publicación de un libro donde hace, es un libro bastante concreto, digamos. Se encuentran personajes muy distinguidos de nuestro quehacer cultural, y entre ellos se encontraba Antenor Patiño. Antenor Patiño escribe una parte del tema referido a la minería, pero también se encontraban otros personajes como Adolfo Costa Durrels, Alberto Ostria Gutiérrez, Alcides Arguedas también. Entonces se llamaba Bolivia en sus 100 años y fue publicado totalmente en inglés. Y fue Mamerto el impulsor de ese libro. Y obviamente estuvo también como uno de los invitados el señor Antenor Patiño. Eso es lo que quería un poco, digamos, señalar en cuanto a ese aspecto. Hola, ¿puedo hablar? Buenas noches. Ya.
Soy Bernardo Gantier, por primera vez estoy participando. Siempre he estado ocupado los sábados, que es cuando se reúne la academia, y me complace conocerlos a ustedes y doy gracias por por la presentación, porque como Amertus de la Goitia tengo unos recuerdos muy gratos de mi niñez. Él era compañero de curso de mi abuelo materno. Salieron de la misma promoción, de la primera promoción del Colegio Sagrado Corazón. Eh, era, y tenían la promoción del año 18. Mi abuelo se llamaba Germán Celada Balda. Por otra parte, también era amigo del otro abuelo, aunque mi abuelo paterno era mayor que él. Y por estas situaciones tan difíciles de la guerra civil, eh, mi abuelo, que era gerente regional del Banco del Estado, tuvo que evitar que que las fuerzas rebeldes de mineros asalten las bóvedas del banco. Y bueno, pues, evitó. La cosa fue que después, cuando triunfó la revolución del 52, a mi abuelo, después de 40 y tantos años de estar trabajando, mi abuelo se llamaba Rafael Gantier Ichazo, los sacaron del trabajo sin derechos sociales, sin derecho a jubilación, ni nada lo que debía hacer, y le declararon muerte civil. Entonces, no tuvo más remedio que vender una quinta que tenía en la ciudad, en la parte alta, y comprarse una casa ófrica, fea, en el centro. Y me acuerdo precisamente la tarde en la que fuimos a visitar, yo tendría más o menos unos 5 años o 6 años, que fuimos a visitar a mi abuelo, y al despedirnos de mi abuelo en la puerta de su casa, cruzó por la acera del frente Mamertus de la Goitia y cruzó la calle, fue a verlo a mi abuelo, le dio un abrazo, don Rafito, don Mamerto, y fue un gran encuentro, y Mamerto, estaba regresando de su exilio. A partir de entonces, mi abuelo y Mamerto se visitaban y iban a las tertulias. Tenían tertulias en su casa. Y alguna vez, siendo yo changuito, me colaba. Era un changuito bien comportado. Me gustaban las charlas de los abuelos. Y quizás por eso tengo tanta afición a la historia y a la genealogía, porque me quedaba callado. Era mi televisión escuchar la charla de los mayores. Entonces, en la casa de la tía Onta y la tía Juanita, porque eran primas de mi abuela paterna. Mi abuela paterna apellidaba Calvo Uriburu, era prima de Onta y de Juanita, de Hortensia y de Juanita, que eran las dueñas de la casa de la calle Audiencia. Entonces alguna vez he ido a las charlas y a las conversaciones, a escuchar. Y bueno, yo era fanático de Mamerto. Mamerto tenía su hermano, don Luis, que era fastidioso ese señor, y me fastidiaba, y me molestaba, y me decía, ¿has ido a ver al chivo? Y en la calle me encontraba don Luis para hacerme enojar. ¿Y has visto al chivo? No es el chivo, es don Mamerto. Yo me ponía furioso, porque era partidario de don Mamerto de toda la vida. Y murió cuando yo tenía 14 años. Me acuerdo del día, me acuerdo del velorio, me acuerdo del entierro, estuvimos en el entierro, fue en la misma catedral. Y para mí ha sido una figura muy entrañable. Alguna vez a mi hermano Juan Luis Gantier y a mí nos invitó al cine. Iba siempre a tanda. Y me acuerdo la anécdota en que él tenía su almohadón en las boleterías de los cines. Entonces iba a comprar su entrada y a recoger siempre su almohadón. Bueno, en fin, son recuerdos muy gratos que tengo de Mamerto, y agradezco mucho esta exposición, y me parece que tiene que ser de aquellas personas que se le quiten esa mancha que se le ha puesto después en la historia, ¿no? Porque siempre lo presentan como un personaje duro,
el representante de la derecha reaccionaria, y creo que eso no es una figura, no es una manera adecuada de referirse a él. Gracias por esta charla, Roberto. Muchísimas gracias. Se lo agradezco. Don Roberto, habla Martín Carrión. Yo tengo una pregunta relacionada a alguna anécdota que he debido escuchar de mi familia, pero em, bueno, tengo dos preguntas. Uno, ¿era su secretario privado de Mamerto Relegoitia uno de los Suazo o también Walter Guevara? Y la segunda pregunta que tengo es, ¿él tenía algún problema con su mano, con alguna de la mano derecha Sí, o sí, sí, izquierda? sí, sí. Sí, Porque claro, estas son no anécdotas que me tenía. contó mi madre, porque su tío era Walter Guevara Arce. Ujú. Entonces, creo que en alguna ocasión tuvo el honor de conocerlo cuando era presidente y me contó algo de su mano, que no le podía dar su mano y algo así. Entonces, Estaba así, se me quedó en la mente esto ¿no? y por Sí. eso le pregunto, ¿no? Porque a veces las anécdotas, ¿cómo se llama? Pueden ser, pueden ser un poco exageradas. Entonces, aquí estoy tratando de confirmar una anécdota familiar. Bueno, respondiendo a su primera pregunta, tenía mucha cercanía, más que nada su mano derecha o alguien que realmente respetaba y lo cuidaba a Mamerto dentro de los datos investigados, era el coronel Edgar Uriburu, el jefe de la casa militar. Y alguien en el que también confiaba, y que es lo que se ha escrito en este texto, es el señor militar Jorge Jagger Lemaitre. Entonces eran Lemaitre. personas de Ujú, su, Lemaitre, perdón, ujú. eran sus manos derechas, digamos, ¿no? Mamerto confiaba mucho en estos militares y que se encuentran ahí. También estaba como su secretario privado el señor Álvaro Prudencio, un joven abogado que llegó de la ciudad de Sucre y bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Muchas veces las anécdotas son maravillosas y me encantan escucharlas. He tenido esas charlas con Álvaro Carranza, también con Marcelo Santa Cruz, con Sergio. Entonces hay muchas historias que se basan en la anécdota, pero muchas veces esas anécdotas tienen un lado un poco complicado y se los voy a explicar por qué, como ampliando a la tercera, una tercera pregunta. Sí tuvo un problema con la mano, ¿no? De joven, el joven Mamerto no le habían dado permiso para salir con los hermanos a usar un Escopeta. rifle, una escopeta. Mm, Y lamentablemente, como todo chico travieso, pues se hizo volar el dedo pulgar ujú. de la mano derecha. Y eso no le hacía mella a su desempeño. Y lo que se menciona en este instante, Bernardo lo menciona, es que, y también es el tema del dedo pulgar. Mamerto daba de una forma bastante peculiar la mano, Mm. pero no le hacía mella en su personalidad. Y No, en el mm, libro mm, mencionamos que varias personas señalan esa situación. Verónica Ormachea en su libro Los Ingenuos lo menciona, también en Mi Tía Boliviana mencionan esa faceta. La gente era bastante puntillosa al ver algunos defectos físicos, pero a él no le hacía mella. Él ujú. sabía que había sido un descuido de su niñez y había perdido el dedo pulgar, pero eso no hacía, no evitaba que tuviese una buena caligrafía, por ejemplo, que pudiese tener una firma bastante clara y no generaba en él algún problema. Y daba la mano, hay una foto donde él daba la mano sin mayor inconveniente, claro, adecuando el uso de la mano derecha a este problema que tuvo. Para terminar esta parte, en uno de los capítulos del libro hace mención al uso de las anécdotas. Y estas anécdotas son valiosas, pero generan a veces controversias, ¿no? El problema fue que eso lo menciona en un capítulo en específico, ¿no? La controversia sobre el último aristócrata. Un periodista del periódico Página 7 hablaba de una serie de anécdotas de Mamerto en La Paz, y muchas de ellas no eran ciertas.
Entonces es replicado por Álvaro Carranza, que hace las precisiones correspondientes, ¿no? Y entre ellas el tema, por ejemplo, un tema que les pareció un poco, digamos, controversial, el tema del perro famoso. En La Paz no, El Mao. el famoso Mauer estaba en Sucre, nunca en La Paz. En La Paz, Mamerto era como digo en el libro, era un funcionario más, muy responsable, que se dirigía desde el Hotel Sucre hasta el Palacio de Gobierno con una sencillez absoluta, solamente con un sombrero verde para cubrir la calva del sol, nada más. El perro jamás estuvo en La Paz y el perro era Mao y estaba en Sucre. Entonces, muchas de las fuentes generan ese tipo de circunstancias para ver la valoración que se tiene. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Muchas de las fuentes a las que hemos recurrido confirman algunas circunstancias y ha sido difícil conseguir entrevistas con personas que lo hubiesen conocido personalmente. Y esas personas hacen que el relato sea mucho más ameno, porque si nos vamos a ingresar al término estrictamente de investigación, de metodología de la investigación o de historia, podemos generar tal vez un problema de comprensión. Entonces, estas fuentes vivas son valiosas, pero hay que verificarlas. Y el tema del dedo sí existió. Y ese fue un problema que pudo superar. ¿Me permiten otra más? Yo no sé si cabe, ¿no? Contar anécdotas. A mí también era muy amigo del portero de la Casa de la Libertad, que era don Germán Loaiza, y don Germán Loaiza había sido empleado de toda la vida de la casa de don Mamerto. Entonces él me contaba anécdotas porque yo quería saber todo lo que sea de Mamerto cuando era changuito. Entonces sé que en Ñuchu fue el accidente de su dedo y que él había cargado la escopeta, se olvidó y ajustó, golpeó contra el suelo y salió su dedo. Así Esa es. es la anécdota de él. O sea, así Y es. después, sí, la del Mao, que era un perro grandote, inmenso, que les regaló no sé qué embajador. Y al último era muy fuerte el perro y odiaba a las motos. Y más de una vez lo jaló fuerte y alguna vez lo hizo caer. Entonces dejó de salir a la calle con el Mao. Pero eso fue en Sucre, claro. Otra cosa, último, que era muy valiente y no tenía miedo a nadie. Y se presentaba y salía mientras era presidente, salía a la calle sin escolta, eso escuché siempre en casa. Y siendo presidente, de buenas a primeras, llegaba a Sucre sin avisar y caminaba por la calle y solito. Y entonces la gente decía, Tata presidente, Chayamusgan, buen día, don Mamerto, buen día, doñita, tata, y seguía. Era muy tranquilo, muy confiado con su gente. Interesante detalle, ¿no? Justamente recuerdo yo era muy chico y mi mamá me había comentado algo que ella había tenido el gusto de verlo a don Mamerto cuando estaba de presidente, porque de alguna forma se enteraron de que solía ir a tomar su cafecito a las 5 de la tarde o su té a una confitería ahí en La Paz, o sea, sin ningún problema iba a la confitería y resulta que muchas de las damas paseñas también se iban a ese lugar simplemente para darse el gusto de verlo, porque bueno, Era además de pintudo. ser el presidente, tenía un porte Ujú. muy llamativo, así que mi mamá entre ellas todavía estaba soltera, estaba entre las admiradoras de don Mamerto, quien parecía que no tenía ningún inconveniente en mostrarse en lugares públicos prácticamente sin mayores escoltas, ¿no? Un lado interesante de su Ujú. aspecto Nacho. humano. Para complementar tal vez esta parte, evidentemente Mamerto tenía una espontaneidad bastante marcada, era bastante respetado por la sociedad paceña, particularmente. Su valor lo demostró en muchísimas oportunidades, particularmente en la guerra civil.
donde su presencia era recibida con bastante cautela al principio, pero después, daba la concurrencia, esto sucedió en un funeral donde en plena guerra civil él se presentó, pudo estar en las exequias y transmitió mucha serenidad a las personas. Era un hombre valiente, era un hombre de Mm, un carácter bastante fuerte, sí, evidentemente lo era. Pero hay algo que no se ha descubierto y que rescatamos en el libro. Era un hombre que tuvo un nivel de popularidad y aceptación entre la población bastante importante. Hay fotos que corroboran que ha sido aclamado en el balcón del Palacio de Gobierno una vez terminado o sea, una vez terminada la Guerra Civil de 1949 y pudo dar el puntapié inicial en pleno estadio Hernando Siles de La Paz y fue aclamado por las 22.000 o 23.000 personas que acudieron a esa cita deportiva. Entonces, uno de los aspectos que se muestra en las conclusiones en el libro es que si bien tuvo bastantes detractores, también fue un personaje bastante aceptado y popular entre una gran parte de la sociedad boliviana. Ahora que las circunstancias políticas hayan hecho que Mamerto no goce del reconocimiento posterior, bueno, eso redunda en el tema político más que nada y de la animadversión personal o sectaria. ujú. Más de Mamerto. Mi abuelo materno fue su compañero de curso y eran también amigos. Y yo escuchaba contar, porque recogía toda la información, dice que el Mamerto era muy, muy fregado. Y con sus papás, o sea, Mamerto de la Goitia padre y mi bisabuelo Germán Celada, fueron los fundadores de un colegio que se llamó el Liceo Córdoba, en homenaje al Tata Juanito Fernández de Córdoba, que fue el capellán que murió con los soldaditos en la iglesia de Ayoayo. Entonces fundaron un colegio de padres de familia y buscaban educadores y habían logrado conseguir la llegada de dos padres de la congregación de los Escolapios. Uno de ellos era el padre Martín. Y en medio de una clase de esas, el mamerto había dicho, padre Martín Rocobotín. Ah, no, lo buscaron. ¿Quién ha dicho eso? Yo he dicho. Bueno, pues muy bien. Lo sacó afuera y le dio unos azotes con varilla. Esa es una anécdota de mamerto. Y después fue futbolista del primer equipo de fútbol que hubo en Sucre, que fue el Stormer. Y hay fotos, ha salido hace poco una foto de los primeros jugadores del club Stormer, y ahí está Mamerto. Ya se le van notando las entradas de su calva. El tema, por ejemplo, del fútbol es otro aspecto que es poco conocido de él, ¿no? Mamerto era aficionado al fútbol y asistía, como cualquier ciudadano, al estadio Hernando Siles. Y todo el mundo se sorprendía por la sencillez y el aplomo del hombre. O sea, es difícil ver ahora, y no voy a hacer puntualizaciones innecesarias respecto a una persona en particular o personas en particular, pero Mamerto asistía al sector de la recta de general o de la preferencia libre, no a palco. Y con el típico sombrero verde, de filtro verde, él estaba como un aficionado más ante el asombro de las personas que asistían al estadio. Entonces, aparte de eso, el tema del fútbol también estaba vinculado a Mamerto cuando él estaba desterrado en el gobierno de Villarroel y él enseñaba a los niños del lugar, a los niños seguramente indígenas del lugar, a jugar fútbol. Y es un hecho que está colocado en el libro. Y eso nos muestra un personaje diferente, muestra un personaje que es bastante humano en cuanto a las características del hombre. La historiografía nacional nos muestra un hombre bastante duro, bastante seco, bastante distante, y no era así. Era Mm, fuerte de carácter, pero era educado y era bastante afable con las personas. Y mm, eso
es un aspecto que debemos, si se quiere, rescatar, porque han pasado 70 años y ahora podemos ver con bastante más objetividad los hechos de 1949 y mucho anterior. Ha sido realmente una conversación muy amena. Hemos conocido más detalles del expresidente Urrielagoitia y bueno, si no tienen más consultas o más anécdotas, daríamos un poco por concluida la reunión, agradeciéndole a Roberto por su excelente presentación. No, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia, agradecer al presidente de la Academia de Genealogía de Charcas, a todos aquellos que han tenido a bien escuchar esta breve y concisa conferencia, que se ha vuelto más una tertulia donde hemos compartido datos, y lo importante es rescatar a nuestros personajes, rescatar a un hombre con sus luces y sus sombras, a un hombre que ha tenido sus momentos altos, como también momentos bajos, como todo ser humano, y mucho más en la función pública. Entonces es un placer y ha sido un privilegio estar con todos ustedes esta noche. Muchísimas gracias.